Yo soy Juan Lozano. Bienvenidos. Y estas son las 6 de las 6. La primera. Una importante llamada telefónica, una importante conversación telefónica sostuvieron ayer el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es una llamada que desescala lenguaje, que desescala tensiones y que, por ende, genera una tregua en lo que parecía una escalada indeseable de recriminaciones y reproches entre los dos mandatarios, con unas consecuencias que se veían a todas luces indeseables. El camino que se estaba recorriendo era un camino altamente peligroso para Colombia. El camino de terminar siendo tan diferentes las circunstancias de Colombia y Venezuela, terminar poniendo a Colombia en el radar potencial de operaciones similares a las que se hicieron en Venezuela. Eso era perfectamente indeseable, hay que decirlo con todas sus letras. Es una buena noticia. Hay que decirlo con todas sus letras. Es muy importante lo que pasó. ¿Resolvió todos los problemas? Por supuesto que no. Es un comienzo. Y hay que recordar los antecedentes. Nicolás Maduro y Donald Trump sostuvieron conversación telefónica. Y sobre esa conversación telefónica, el propio Maduro hizo alarde de su capacidad diplomática. Y se apartó aparentemente de lo que habían hablado y está preso en los Estados Unidos. Es decir, la conversación es importantísima, un gran logro de la Embajada de Colombia en Washington y del embajador Daniel García Peña, hay que decirlo con claridad, pero para que no haya lugar a confusiones, no es el fin de un problema, porque además subsisten diferencias grandes. Es una ruta que celebramos hoy y que nos permite respirar más tranquilos. La segunda. Las convocatorias a las marchas del presidente Gustavo Petro de ayer no fueron unas convocatorias multitudinarias como algunos en el gobierno esperaban. Acudieron simpatizantes de Gustavo Petro, acudieron bastantes, no para decir que había plaza llena, ni mucho menos, pero un número importante en Bogotá, y en las otras ciudades concentraciones más bien limitadas, entusiastas, eso sí, en la ciudad de Cali, por ejemplo, hubo una concentración muy animada, y esas concentraciones, después de la llamada, tuvieron un tono y un ambiente muy distinto. El propio Gustavo Petro empezó su discurso diciendo: yo tenía otro discurso preparado. Y eso fue después de la conversación. Eso iba para un escenario de escalamiento y terminó en un escenario altamente paradójico. Los seguidores de Gustavo Petro, que dicen detestar a Donald Trump, que dicen que es un imperialista, que lo acusan de cuánto delito se les cruza por la cabeza, apenas Gustavo Petro leyó el trino de Trump que dice: fue un gran honor haber conversado con el presidente de Colombia, estallaron en aplausos. Es explicable. Obviamente los seguidores de Gustavo Petro también estaban preocupados por lo que ocurría. Entonces ocurre esa paradoja en plena tarima. El presidente les dice: yo traía otro discurso, y luego viene toda la explicación de esa conversación y leen el trino de Donald Trump, que es un trino amable con Gustavo Petro. Arranca ciertamente diciendo: fue un honor haber conversado con el presidente Gustavo Petro. Deja claro Trump que Colombia lo buscó y que Colombia lo buscó para explicar. Lo de Estados Unidos es: hombre, gracias por llamarnos un poco a pedir cacao, pero no importa, está bien. Y Trump dice: fue un gran honor, gracias por... Yo recibí esa llamada y nos explicaron sobre asuntos en los que hemos tenido diferencias. Las concentraciones entonces cambiaron su naturaleza y
como dijo el propio presidente, pueden dormir tranquilos. Yo creo que él mismo sintió un gran alivio después de esa conversación, viendo lo que les pasa a los que torean a Donald Trump. En esa intervención, el presidente Petro dijo que conversó con Delcy Rodríguez, que la conoce de vieja data, que la conoce, comillas, desde que inició todo, e insiste en promover un diálogo tripartito entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Y mientras tanto, a propósito de lo que dice el presidente en las concentraciones, se mantiene la duda. ¿Quién es Delcy? ¿Es Maduro con faldas? ¿O es la gente que está siguiendo las instrucciones de Donald Trump? Cuando habla, parece Maduro con faldas. Pero cuando se ven las decisiones de petróleo, parece que es quien le está haciendo caso a Donald Trump. La tercera. Se presentó el plan de Estados Unidos con Venezuela por parte del secretario de Estado Marco Rubio. Estabilización, recuperación y transición. Están en un periodo de estabilización, como lo hemos dicho aquí desde el primer día, incluso antes de esta explicación oficial. Evitaron un baño de sangre, evitaron lo que hubiera sucedido si tratan de imponer en ese momento que se sentara en el sillón presidencial Edmundo González. Están estabilizando, una vez estabilicen, recuperan y luego se va a la transición. ¿Cuánto dura? Es lo que no sabemos, pero estaba claro el plan de Marco Rubio. La cuarta, gran primicia de la FM y la vamos a desarrollar en detalle. La FM conoció un informe que revelamos anoche en nuestro noticiero de las 7 de la noche. Un informe de agencias de inteligencia extranjeras que revela coordenadas exactas de dónde están ubicados campamentos y pistas de aterrizaje clandestinos del ELN en Venezuela para exportar coca. Primicia de la FM. La FM investiga con don Santiago Ángel, lo desarrollaremos a lo largo de esta emisión. La quinta. El conflicto de Venezuela le ha bajado volumen a algo que es gravísimo en Colombia y avanza con enorme deterioro desde el comienzo del año. Es la crisis de los medicamentos. Sí, mucho Maduro, mucho Trump, como corresponde en los radares informativos, pero no se nos puede salir de la pista la tragedia que le quedó grande resolver a este gobierno. La tragedia de los medicamentos que no se entregan, el desabastecimiento, la falta de entrega de medicamentos a lo largo y ancho del país. Hay un llamado desesperado de Pacientes Colombia, que representa a más de 200 organizaciones de usuarios. La crisis en la dispensación de medicamentos por parte de la nueva EPS que está intervenida por el gobierno. Ayer estuvimos en Tunja, ayer estuvimos en Armenia, ayer estuvimos en Cali, ayer estuvimos en Bogotá. Por favor, es que la gente se muere si no les entregan los medicamentos. Y esta responsabilidad ya no es de terceros, ni es del pasado, ni es de Álvaro Uribe, ni es de Simón Bolívar. Es de este gobierno que asumió el control de la nueva EPS y a la gente no le están entregando sus medicamentos. Haremos ronda nacional, trabajaremos con las organizaciones de pacientes y buscaremos cuáles son los caminos de salida para esta crisis tan grave. La sexta. Se mueve la gran consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón, el 2 veces embajador en Washington, exministro de Defensa, confirmó que entra a la gran consulta por Colombia. Y mientras se refiere con palabras amables, y siempre lo ha hecho, con palabras muy amables, se refiere a Álvaro Uribe, a Abelardo de la Espriella, ayer dijo, y hoy lo sostiene en una entrevista que está publicada en el diario El Tiempo, que su sueño es ver en la presidencia a Paloma Valencia. Quienes le estaban apostando a que Álvaro Uribe se mantuviera al margen de esa candidatura, pues no, y es un hecho político significativo. Vamos a ver a un Álvaro Uribe muy metido en la campaña de Paloma Valencia. Entonces se mueve esa consulta. Uribe
redobla su apuesta por Paloma Valencia y se mete en esa consulta Juan Carlos Pinzón. Abelardo del Espriella sigue avanzando, sigue sin ir a una consulta y ya no irá a la consulta, va directo a primera vuelta y según lo reportan de su propia campaña, están registrando unos muy significativos crecimientos. No ha sido fácil, por el otro lado, tener reacciones y respuestas del candidato Iván Cepeda. Se sabe que estuvo en Madrid, que ha tenido reuniones importantes en Madrid, pero su participación en los debates sobre los grandes temas de discusión, por lo pronto, es muy limitada. Estas son las 6 de las 6. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM.